¿El wokismo es realmente una amenaza o es un chivo expiatorio de la derecha conservadora? Es un chivo expiatorio, no significa absolutamente nada. O significa tantas cosas que no significa nada. A todo le llaman... El wokismo era la idea de los negros de mantenerse despiertos ante la opresión y la represión, especialmente a resultas del asesinato de George Floyd, que probablemente estaba drogado, pero de todos modos lo asesinaron. Entonces, el que estuviera drogado no justifica que lo asesinaran, como el que Charlie Kirk fuera un ultraderechista asqueroso, no justifica que lo asesinaran, como el que Allende fuera comunista, no justifica que lo asesinaran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para no hacer tampoco pacifismo de Schrödinger. Entonces, la derecha a esa idea entre la comunidad negra estadounidense de mantenerse despiertos, to keep woke, to be woke, to keep awake, to be woke, le empezaron a agregar todo lo que es progresismo, todo lo que es pensamiento de avanzada. Entonces, tú eres feminista, eres woke. Tú eres alguien que cree en la sanidad pública, eres woke. ¿Qué? Woke es el nombre que usan para todo. Como Antifa, ¿no? Antifa quiere decir antifascista, y yo creo que la mayoría de la gente inteligente es antifascista. Pero ya decidieron que es una organización terrorista. Salvo que no es una organización. Nunca existió como organización, ni como la asociación esta atea mega universal. No existe. Así que sí, es un chivo expiatorio.